Nunca pensé que unas simples horas de pulsera iban a rompernos la familia, hasta que lo vi hacer lo que hizo mi hermano el día del funeral de mi padre. Todavía tengo clavada esa escena como si hubiera pasado hace 5 minutos. El ataúd cerrado, la gente llorando, y ese silencio raro que te deja la muerte cuando ya no hay nada más que decir. Yo estaba ahí, en shock, sin procesar nada. Y fue justo en ese momento cuando mi hermano metió la mano en la chaqueta de mi padre. Sin pedir permiso. Sin mirarme. Como si fuera lo más normal del mundo. Sacó el reloj. Ese reloj viejo, gastado, con la correa de cuero medio rota. Para cualquiera no valía nada, pero para mi padre era como oro. Yo lo miré y le dije, yo dije que qué estaba haciendo. Él ni se inmutó. Él respondió que el hijo mayor tiene derecho a las cosas importantes. Me quedé helado. No porque me sorprendiera el comentario, sino porque sabía exactamente lo que ese reloj significaba. Mi padre no lo llevaba por lujo. Lo llevaba porque era el único regalo que su propio padre le dejó antes de morir. Y había repetido 1000 veces que ese reloj no se tocaba, que pasaría al momento correcto. Pero mi hermano nunca escuchaba esas cosas. Para él todo era poder, jerarquía, control. Yo podría haber discutido. Podría haber hecho un escándalo ahí mismo, delante de todos. Pero no lo hice. Porque sabía algo que él no sabía. Y ahí fue cuando decidí quedarme callado. Le dije, yo dije que si él creía que eso era lo correcto, que lo tomara. Él me miró raro, como esperando pelea. Pero yo no le di nada. Solo me fui. Y durante un mes entero, no pasó nada. Nada. Hasta que un día, a las 3 de la mañana, escuché golpes en mi puerta. Abrí y ahí estaba él. Mi hermano. Pero no era el mismo. Tenía los ojos rojos, la cara cansada, y en la mano, el reloj. El mismo reloj. Lo levantó como si pesara 1 tonelada y me dijo que teníamos que hablar. Yo dije que no entendía qué hacía ahí a esa hora. Él respondió que el reloj no era lo que él pensaba. Y en ese momento, supe que algo se había roto en su cabeza. Porque lo que pasó en ese mes no era lo que yo esperaba. Era peor, él estaba parado en mi pasillo como si no supiera si entrar o huir. Y en la mano seguía sosteniendo ese reloj como si quemara. Yo lo miré y le dije que hablara de una vez porque no era normal aparecer así a esa hora. Él respiró pesado y respondió que había pasado algo con el reloj que no podía explicar. Que desde el mismo día del funeral empezó a comportarse raro. Primero pensó que era casualidad pero luego ya no. Porque cada noche a la misma hora el reloj se detenía exactamente a las 3:17, siempre la misma hora. Yo fruncí el ceño y le dije que eso no tenía sentido. Que era un reloj viejo, que probablemente era la batería o el mecanismo. Pero él negó con la cabeza muy rápido y respondió que no era eso porque lo había llevado a reparar 2 veces y ambos relojeros dijeron que el mecanismo estaba perfecto, que no había explicación técnica. Y ahí fue cuando me lo acercó más y vi algo que no había visto antes, una pequeña marca en la parte trasera. Una inscripción que casi se borraba con el tiempo, y él dijo que nunca la había notado hasta esa semana. Yo lo tomé de sus manos y la leí en voz baja, y lo que decía me dejó frío. Porque estaba grabado un mensaje que no recordaba haber visto nunca. Algo que nuestro padre nunca mencionó frente a nadie, decía, cuando el tiempo se detenga, la verdad será tuya. Yo levanté la vista hacia él y le dije que eso no podía ser real, que alguien lo había manipulado. Pero él respondió que nadie había tocado el reloj desde el funeral. Porque lo había tenido siempre encima, incluso dormía con él por alguna razón que no entendía. Y entonces me contó que 3 noches antes había tenido un sueño muy vívido donde nuestro padre estaba sentado en la sala como si siguiera vivo, mirándolo fijamente y señalando el reloj sin hablar, solo señalando. Y al despertar el reloj estaba detenido exactamente en esa hora, 3:17. Yo sentí un nudo en el estómago pero seguí manteniendo la calma y le dije que estaba agotado. Que la culpa le estaba jugando una mala pasada, pero él respondió que no era solo eso porque había descubierto otra cosa más. Algo que cambió todo lo que creíamos sobre nuestro padre, y en ese momento sacó del bolsillo una hoja doblada, arrugada, como si la hubiera escondido durante días, y me la dio sin mirarme directamente. Yo la abrí despacio y vi que era una copia de un documento antiguo, una especie de testamento complementario que nadie conocía, donde nuestro padre había dejado escrito que el reloj no era una herencia simbólica sino una llave literal a algo que estaba escondido y que solo debía ser
revelado si la familia se rompía por codicia. Yo lo miré incrédulo y le dije que eso no tenía ningún sentido legal ni lógico, pero él respondió que sí lo tenía porque ya había encontrado lo que habría. Y en ese momento me dijo que el reloj no era solo un objeto, era un mecanismo que activaba un compartimento oculto en la vieja casa del abuelo, y que esa misma noche había ido allí solo sin decírselo a nadie. Yo sentí un escalofrío y le dije que estaba loco por ir solo, pero él respondió que no podía esperar más porque el reloj había empezado a sonar solo en su habitación sin razón, y que cuando llegó a la casa del abuelo y colocó el reloj en el lugar correcto detrás del reloj de pared antiguo, se abrió una pared falsa detrás de la chimenea. Yo me quedé en silencio porque no sabía si creerle o pensar que estaba perdiendo la cabeza, pero entonces él levantó la mirada y por primera vez lo vi realmente asustado. Y me dijo que lo que había dentro no era dinero ni joyas, que era algo peor. Algo que explicaba por qué nuestro padre siempre miraba ese reloj como si fuera una carga, y en ese momento dio un paso hacia atrás y dijo que no debería haberlo traído de vuelta, que al hacerlo había activado algo que no se podía desactivar fácilmente. Y yo le dije que se calmara y que me explicara todo bien desde el principio, pero él respondió que no había tiempo porque desde que salió de la casa del abuelo había sentido que alguien lo seguía, que cada vez que el reloj se detenía sentía como si el tiempo mismo se rompiera alrededor de él. Y entonces ocurrió algo que me hizo dudar de todo lo que sabía sobre mi familia. Porque justo en ese instante el reloj en mi mano, el mismo que él me había devuelto, hizo un pequeño clic seco y se detuvo exactamente en 3:17 también. Y él me miró como si ya no hubiera vuelta atrás, y me dijo que ahora yo también estaba dentro de esto. Que ya no era solo su problema, y que nuestro padre no nos había dejado una herencia, nos había dejado una responsabilidad que nadie entendía del todo todavía. Y ahí fue cuando escuchamos un golpe fuerte en la puerta de la calle, tan fuerte que vibraron los cristales. Y él susurró que habían llegado antes de lo que esperaba. El golpe en la puerta volvió a sonar, más fuerte esta vez, como si alguien no tuviera intención de esperar una respuesta normal. Yo me quedé congelado mirando a mi hermano y le dije que quién demonios era a estas horas. Pero él no respondió de inmediato, solo se acercó a la ventana con cuidado y apartó apenas la cortina, y en cuanto miró hacia afuera su cara cambió por completo. Se puso pálido y respondió que no eran personas normales, que eran los mismos que había visto cerca de la casa del abuelo. Yo le dije que dejara de hablar en clave y que me explicara bien, pero él susurró que no había forma de explicarlo rápido porque esto ya no era una cuestión de familia sino de algo que nuestro padre había estado escondiendo durante décadas. El golpe en la puerta volvió a sonar y esta vez escuchamos una voz desde fuera que dijo nuestros nombres completos, con una calma que me dio escalofríos, como si supieran exactamente quiénes éramos y dónde estábamos. Yo sentí un nudo en la garganta y le dije a mi hermano que no abriera, pero él respondió que no era tan simple, que si no abríamos ellos entrarían igual. Y en ese momento el reloj en mi mano volvió a hacer ese clic seco aunque ya estaba detenido en 3:17, como si algo dentro siguiera activo, y mi hermano me miró y dijo que ese sonido era la señal, que cuando el mecanismo se activaba no había marcha atrás. El golpe se transformó en un empujón fuerte y la puerta cedió apenas un poco, lo suficiente para que viéramos la sombra de dos hombres afuera vestidos completamente de oscuro. Sin expresión, sin prisa, uno de ellos volvió a decir nuestros nombres como si los estuviera leyendo de una lista. Yo di un paso atrás y le dije a mi hermano que tenía que decirme la verdad ahora mismo porque esto ya estaba fuera de control, y él respiró rápido y respondió que nuestro padre no era solo un hombre común, que había sido parte de un grupo que protegía objetos como ese reloj. Objetos que no debían existir en manos equivocadas, y que cuando murió rompió una regla importante al no entregarlo correctamente. Por eso el reloj terminó en el funeral, por eso lo tomó él, y por eso ahora ellos habían venido. Yo lo miré incrédulo y le dije que eso sonaba a una locura inventada. Pero él gritó que no era una historia, que era real, que lo había comprobado con sus propios ojos en la casa del abuelo cuando la pared falsa se abrió y encontró una caja de madera con símbolos iguales a los del reloj. En ese momento la puerta recibió otro golpe y una de las bisagras cedió un poco más, y escuchamos claramente como uno de ellos dijo que el tiempo se estaba cerrando, como si fuera una frase normal. Yo sentí que la situación ya no tenía sentido, pero el miedo era demasiado real como para ignorarlo. Y entonces mi hermano hizo algo que no esperaba, me quitó el reloj de la mano con fuerza y lo sostuvo frente a él. Y en cuanto lo hizo ambos hombres dejaron de golpear. El silencio afuera fue inmediato, demasiado perfecto. Como si estuvieran escuchando, mi hermano respiró hondo y me dijo que había entendido tarde la regla más importante, que el reloj no debía regresar a la familia una vez retirado del lugar original, porque al volver a manos de sangre directa activaba el rastreo completo. Yo le dije que eso era imposible,
que un objeto no podía hacer eso. Pero en ese momento el reloj volvió a vibrar ligeramente en su mano y la aguja que estaba detenida en 3:17 dio un pequeño salto como si intentara moverse otra vez. Y uno de los hombres afuera golpeó la puerta una última vez y dijo con voz baja que ya sabían que estaba dentro de la casa, que podían sentirlo. Y ahí fue cuando mi hermano tomó una decisión que cambió todo, me miró directo y me dijo que había dos opciones: abrir y enfrentarlos o esconder el reloj de nuevo donde nunca debió salir. Yo le dije que no había tiempo para juegos, que decidiera rápido. Y él respondió que la única forma de detenerlos era regresar el reloj al compartimento de la casa del abuelo, antes de que la marca de tiempo se completara. Yo le pregunté qué significaba eso exactamente. Y él respondió que cuando el reloj se detiene en 3:17 no es una hora cualquiera. Es el punto exacto donde el sistema empieza a localizar al portador y lo sigue hasta recuperar lo que fue retirado. Y justo en ese instante escuchamos como el vidrio de la ventana lateral se rompía con un golpe seco. Y una mano vestida de negro apareció desde afuera intentando abrir el seguro. Y mi hermano gritó que no había más tiempo, que tenía que confiar en él. Aunque no lo creyera. Y salió corriendo hacia el pasillo con el reloj en la mano mientras yo me quedaba atrás sin saber si seguirlo o enfrentar lo que acababa de entrar por la ventana. Y fue en ese segundo cuando entendí que todo lo que había pasado desde el funeral no era casualidad. Que el momento en el que tomé la decisión de no pelear por el reloj había sido exactamente el momento en que algo más grande ya había empezado a moverse contra nosotros. Escuché el vidrio romperse otra vez detrás de mí y entendí que ya no había forma de quedarme quieto. Así que corrí detrás de mi hermano por el pasillo mientras la casa empezaba a llenarse de pasos que no eran nuestros. Él iba delante apretando el reloj como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Yo le grité que se detuviera un segundo y me explicara a dónde demonios íbamos. Pero él solo respondió que al único lugar donde esto podía terminar, la casa del abuelo. La misma de la que no queríamos hablar desde hacía años. Bajamos las escaleras casi tropezando y al llegar a la calle el aire se sintió distinto, más pesado. Como si la noche hubiera cambiado de temperatura solo para nosotros. Detrás de nosotros la puerta de la casa se abrió de golpe y escuché claramente la voz de uno de esos hombres, diciendo que no saliéramos. Como si eso fuera una advertencia y no una orden. Mi hermano me agarró del brazo y dijo que corriera sin mirar atrás, y corrimos. Corrimos como si el suelo no existiera, hasta llegar al coche viejo que él tenía aparcado a 2 calles. Subimos sin hablar y arrancó tan rápido que casi chocamos al salir. Durante el trayecto ninguno dijo nada por varios minutos. Solo el sonido del motor y mi respiración pesada llenando el espacio. Hasta que finalmente le dije que esto tenía que parar, que necesitaba la verdad completa o iba a bajarme del coche en ese momento. Él apretó el volante y respondió que la verdad no era una sola cosa. Que era una cadena de decisiones que nuestro padre había intentado romper toda su vida. Y que el reloj no era una herencia ni una llave normal, era un marcador, un punto de control. Algo que registraba quién lo poseía y cuándo lo rompía el equilibrio. Yo me reí nervioso y le dije que sonaba a ciencia ficción, pero él no se rió, solo siguió conduciendo con la mandíbula tensa. Cuando llegamos a la casa del abuelo ya era casi de madrugada. La calle estaba completamente vacía y la casa se veía igual que siempre, vieja, silenciosa. Demasiado normal para lo que supuestamente escondía. Mi hermano se bajó sin esperar y fue directo a la puerta trasera, yo lo seguí dudando de cada paso. Entramos y el olor a madera vieja nos golpeó como siempre, pero esta vez había algo diferente. Como si el aire estuviera esperando algo. Él fue directo a la sala y señaló el viejo reloj de pared, el mismo del que me había hablado antes. Me dijo que no lo mirara como un objeto sino como una estructura. Y entonces colocó el reloj de pulsera justo debajo, en una pequeña ranura que nunca había notado. Por un segundo no pasó nada, y pensé que todo era una obsesión suya. Hasta que escuché un clic profundo dentro de la pared, un sonido que no venía del reloj sino de la casa misma. La chimenea vibró ligeramente y una parte de la pared se movió hacia adentro, revelando una abertura oscura. Mi hermano respiró fuerte y dijo que ahí estaba. Que nuestro padre había protegido eso toda su vida. Me acerqué despacio y vi una caja metálica dentro, cubierta de símbolos iguales a los del reloj. Y justo cuando iba a tocarla él me detuvo y dijo que no lo hiciera todavía porque el sistema reaccionaba al contacto directo, pero ya era tarde porque la caja empezó a emitir un sonido leve, como un latido mecánico. Y el reloj en su mano volvió a vibrar otra vez, esta vez más fuerte. Y la aguja que estaba en 3:17 se movió 1 milímetro. Y en ese mismo instante escuchamos un coche frenando afuera de la casa, luego otro, y otro más. Como si hubieran llegado en grupo, mi hermano susurró que nos habían seguido todo el camino. Y que esto ya no era persecución, era contención.
Yo le pregunté qué significaba eso exactamente y él respondió que significaba que no querían el reloj. Querían lo que estaba dentro de la caja, y que nosotros éramos solo el acceso. En ese momento la luz de la casa parpadeó una sola vez y se apagó por completo, quedándonos en oscuridad total. Solo con el sonido del reloj marcando un segundo inexistente. Y entonces escuchamos una voz dentro de la pared abierta, una voz que no venía de afuera, sino del interior de la caja, diciendo que el portador había sido localizado. Y ahí fue cuando mi hermano hizo algo que no esperaba. Me miró directamente y dijo que nuestro padre no había muerto como creíamos, que había sido parte del sistema hasta el final, y que el verdadero error no había sido tomar el reloj, sino haberlo devuelto al circuito familiar, porque ahora el ciclo estaba completo y nosotros éramos la nueva generación atrapada en él. El silencio después de esas palabras fue peor que cualquier ruido, porque sentí que todo lo que conocía se estaba desarmando en mi cabeza en tiempo real. La oscuridad dentro de la casa del abuelo era total, pero aún así podía escuchar la respiración de mi hermano a mi lado, rápida, irregular, como si estuviera intentando mantenerse consciente a la fuerza, y desde la caja dentro de la pared seguía ese sonido. Ese latido mecánico que ya no parecía un mecanismo sino algo vivo. Mi hermano dio un paso hacia atrás y me dijo en voz baja que no tocara nada. Que ni siquiera mirara directamente la abertura, pero era imposible porque sentía como si algo dentro de esa caja me estuviera llamando a mí específicamente. Como si supiera mi nombre sin necesidad de escucharlo. Yo le dije que esto ya era demasiado. Que teníamos que salir de ahí y llamar a la policía o a quien fuera. Pero él respondió que la policía no iba a ayudar porque esto no era un crimen normal. Que ni siquiera era algo que se pudiera explicar con palabras normales, en ese momento. Escuchamos claramente pasos dentro de la sala, pero no eran pasos entrando desde fuera. Eran pasos que ya estaban dentro de la casa. Mi cuerpo se congeló y le susurré que no estábamos solos. Él no respondió, solo sacó el reloj de su bolsillo y lo apretó con fuerza como si fuera una especie de ancla. Y entonces la caja volvió a emitir un sonido más fuerte, como si reaccionara a su presencia. La luz de emergencia de la calle entró por las ventanas rotas y por un segundo vi sombras moviéndose alrededor de nosotros, pero no había nadie visible, solo formas que no terminaban de definirse. Mi hermano me agarró del brazo y me dijo que tenía que confiar en él una última vez, que si no hacíamos lo que él decía todo iba a cerrarse encima de nosotros. Yo le pregunté qué significaba exactamente cerrarse y él respondió que el sistema no dejaba cabos sueltos, que cuando un ciclo se completa, elimina las variables. Y en ese momento el reloj en su mano hizo un movimiento mínimo otra vez, casi imperceptible, pero suficiente para que ambos lo sintiéramos como un golpe en el estómago. La aguja volvió a marcar 3 y 17 como si nunca hubiera salido de ahí. Y desde la caja escuchamos claramente la misma voz de antes diciendo que el acceso estaba confirmado. Mi hermano respiró hondo y me dijo que nuestro padre había intentado destruir esto una vez, pero que falló. Que por eso siempre estaba obsesionado con ese reloj, porque no era un objeto. Era una carga que había heredado de alguien antes. Yo le dije que no entendía por qué nadie había hablado de esto nunca. Y él respondió que porque nadie sobrevivía lo suficiente como para contarlo 2 veces. En ese instante la pared falsa empezó a vibrar de nuevo, y la abertura se hizo un poco más grande, dejando ver que la caja no estaba sola, había algo detrás, algo más profundo, como un segundo espacio dentro de la estructura de la casa. Y fue entonces cuando escuchamos el sonido de metal moviéndose lentamente, como si algo estuviera abriéndose desde el otro lado. Mi hermano dio un paso adelante sin mirarme y dijo que tenía que hacerlo él, que era su responsabilidad porque había sido él quien lo activó en el funeral. Yo le grité que se detuviera porque no sabía lo que había dentro, pero él respondió que ya lo sabía, que había visto suficiente en la casa del abuelo la primera vez que entró solo, y que lo que había dentro no era un tesoro ni un secreto familiar, sino un registro, algo que contenía todos los ciclos anteriores. Todas las veces que el reloj había pasado de manos en manos dentro de la familia sin que nadie lo entendiera. Y en ese momento la caja se abrió por completo con un sonido seco. Y dentro no había oro ni documentos normales. Había una especie de disco metálico oscuro con marcas que parecían moverse ligeramente cuando lo mirabas. Demasiado tiempo, mi hermano lo miró y dijo que eso era lo que nuestro padre había intentado proteger. Pero también lo que había fallado en ocultar, y justo cuando iba a tocarlo, escuchamos los coches afuera apagando motores uno por uno, como si nos estuvieran rodeando completamente. Y una voz desde la entrada principal de la casa dijo con calma que ya no quedaba margen de negociación, que el ciclo debía cerrarse esa misma noche, y en ese momento entendí algo que no quería entender, que no habíamos heredado un reloj, habíamos heredado una cuenta atrás que ya estaba demasiado avanzada. El sonido de la voz en la entrada de la casa hizo que todo dentro de mí se
encogiera al mismo tiempo, porque no era una voz gritada ni agresiva, era calmada, demasiado calmada, como si quien hablaba ya supiera exactamente cómo iba a terminar todo. Mi hermano apretó el disco metálico dentro de la caja sin tocarlo aún y me dijo que no mirara hacia la puerta. Que si hacíamos contacto visual con ellos perdíamos control del estado del ciclo. Yo le dije que dejara de hablar como si todo esto fuera un sistema programado y que me explicara de una vez qué demonios estaba pasando. Pero él solo respondió que nuestro padre había intentado explicarlo 1000 veces y que nadie le creyó hasta que fue demasiado tarde. Desde la entrada principal escuchamos pasos lentos entrando en la casa, pasos firmes, sin duda ni miedo, como si ya supieran el mapa completo de la vivienda. Y entonces uno de ellos volvió a hablar diciendo que el portador había sido localizado y que el objeto debía ser entregado sin resistencia. Mi hermano respiró fuerte y susurró que no podíamos entregar nada porque si lo hacíamos el ciclo simplemente se transfería a otro punto de la familia. Yo le dije que eso no tenía sentido, que no podíamos estar atrapados en algo así. Pero en ese mismo momento el reloj en su mano volvió a vibrar y el sonido dentro de la caja se sincronizó con él. Como si ambos fueran parte de la misma cosa. Y eso fue lo que me hizo entender por primera vez que no eran dos objetos separados, sino partes de un mismo mecanismo distribuido. Mi hermano dio un paso hacia atrás y me dijo que había algo que nuestro padre nunca nos contó directamente, que el reloj no marcaba el tiempo sino la ubicación del portador activo dentro de la línea familiar, y que cuando se detenía en 3 y 17 significaba que el sistema había cerrado el rastreo en nosotros dos. Al mismo tiempo, yo lo miré sin poder procesar eso y le dije que entonces no había salida. Pero él respondió que sí había una, aunque no era una salida normal. En ese momento escuchamos claramente cómo la puerta principal se abría sin que nadie la forzara, como si simplemente dejara de resistirse, y la luz de la calle entró en la sala iluminando las sombras que ya estaban dentro. Y por primera vez vi que no eran solo hombres vestidos de oscuro, sino que llevaban algo en sus manos. Dispositivos, como herramientas antiguas mezcladas con tecnología que no reconocía. Uno de ellos miró directamente hacia nosotros y dijo que el ciclo estaba en fase de cierre y que cualquier intento de resistencia activaría la purga de memoria del entorno. Yo le susurré a mi hermano que eso no sonaba humano, que estaban hablando como si fueran parte de una máquina. Y él respondió que porque probablemente lo eran en algún sentido que aún no entendíamos. Entonces mi hermano tomó el disco metálico de la caja por primera vez sin dudar y en cuanto lo levantó el aire de la habitación cambió de presión. Como si la casa misma hubiera reaccionado. El reloj en su otra mano se detuvo por completo y esta vez no vibró. Simplemente murió en 3 y 17 sin ningún sonido. Y desde el interior del disco escuchamos un zumbido profundo, como si algo dentro de él se hubiera activado al contacto. Uno de los hombres dio un paso adelante y dijo que habían llegado demasiado lejos, que el núcleo de registro no debía ser extraído sin autorización del portador original. Yo le grité a mi hermano que soltara eso inmediatamente porque estaba empeorando todo. Pero él me miró con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de miedo y decisión absoluta. Y me dijo que si lo soltaba ahora todo lo que había pasado en nuestra familia quedaría atrapado otra vez dentro del sistema sin posibilidad de cambio. En ese momento el disco empezó a proyectar una luz tenue hacia el techo, formando patrones que se movían lentamente, como si estuvieran reconstruyendo algo invisible, y escuchamos otra voz. Esta vez no desde la puerta ni desde la caja, sino desde el propio aire de la habitación, diciendo que el segundo portador había sido confirmado, y entendí que esa frase nos incluía a los dos. No solo a él, no solo a mí, sino a los dos como una sola unidad dentro de ese sistema. Y entonces uno de los hombres levantó su dispositivo y dijo que el cierre debía ejecutarse en ese instante. Y mi hermano me miró por última vez, antes de tomar una decisión que aún no comprendo del todo, y me dijo en voz baja que pase lo que pase no soltara el reloj si volvía a activarse, porque si el ciclo se dividía de nuevo entre nosotros, ya no habría forma de volver a unirlo. En el segundo exacto en que mi hermano terminó de hablar, todo se sintió como si el aire hubiera sido cortado de golpe. Uno de los hombres avanzó un paso más dentro de la sala y levantó ese dispositivo extraño hacia nosotros. Y el disco metálico en las manos de mi hermano empezó a vibrar con una intensidad que no había sentido antes. Como si estuviera respondiendo directamente a esa amenaza. Yo grité su nombre y le dije que lo soltara todo. Que no quería morir en algo que ni siquiera entendíamos. Pero él no me miró, solo siguió observando el disco, como si estuviera escuchando algo dentro de él. Y entonces dijo en voz baja que ya era demasiado tarde para soltarlo, que el sistema había reconocido la transferencia completa. Y en ese momento la casa del abuelo entera pareció cambiar, las paredes hicieron un sonido profundo, como si algo dentro de la estructura se estuviera reconfigurando.
y el reloj de pared volvió a emitir un clic seco aunque ya estaba detenido. Uno de los hombres se detuvo de inmediato y dijo que el cierre se había interrumpido, que el ciclo estaba entrando en estado inestable, y esa palabra, inestable, fue lo único que entendí con claridad en medio de todo ese caos. Mi hermano dio un paso hacia atrás y me dijo que el disco no era un objeto pasivo, que estaba registrando nuestras decisiones en tiempo real, y que cada vez que dudábamos el sistema recalculaba el resultado del ciclo. Yo le dije que eso no tenía sentido, que no podíamos ser parte de una especie de algoritmo, pero él respondió que eso era exactamente lo que había entendido nuestro padre demasiado tarde, que el reloj no era solo un marcador sino una interfaz, una forma de interacción entre generaciones y algo que él mismo nunca pudo romper. En ese momento escuchamos un ruido fuerte desde la chimenea, como si algo se hubiera desbloqueado desde dentro, y la pared falsa se abrió un poco más, dejando ver una especie de pasaje oscuro detrás. Uno de los hombres dijo que el núcleo estaba reaccionando al entorno familiar completo y que debíamos ser retirados inmediatamente del punto de anclaje, y mi hermano me agarró del brazo y me dijo que corriéramos hacia ese pasaje, que era la única forma de llegar al nivel donde el sistema podía ser interrumpido. Yo le dije que eso era suicida, que no sabíamos qué había ahí, pero él respondió que ya estábamos dentro de algo peor que cualquier cosa que pudiera haber en la oscuridad. Y en ese momento el disco emitió un pulso de luz tan fuerte que iluminó toda la sala durante un segundo completo, y en ese destello vi algo que no había visto antes. Vi símbolos en las paredes que coincidían exactamente con los del reloj, pero también vi nombres de personas que no reconocía pero que sentí de alguna manera cercanos, como si fueran parte de la misma línea familiar extendida. Y entonces uno de los hombres gritó que el sistema había detectado memoria activa no autorizada, y el dispositivo que llevaba empezó a emitir un sonido agudo, y fue entonces cuando mi hermano tomó la decisión más peligrosa de todas. Me empujó hacia el pasaje en la pared y dijo que bajara sin él si era necesario, que él tenía que estabilizar el disco desde arriba. Yo le grité que no lo iba a dejar solo, pero él respondió que si los dos entrábamos juntos el sistema nos consolidaba como un solo nodo permanente sin posibilidad de separación. Y en ese instante el suelo bajo nuestros pies vibró como si la casa entera estuviera respirando. El reloj de pared volvió a detenerse exactamente en 3:17. Otra vez, aunque ya no tenía sentido que lo hiciera. Y uno de los hombres dijo con una voz más urgente que el ciclo había entrado en fase de duplicación, que había dos portadores activos al mismo tiempo y eso no estaba permitido. Y en ese momento entendí que el verdadero problema nunca había sido el reloj ni el disco ni la caja, sino nosotros, nuestra existencia dentro de ese sistema. Y mi hermano me miró por última vez antes de bajar el disco hacia el pasaje conmigo y decir que si algo salía mal tenía que confiar en que el sistema siempre intentaba corregir el equilibrio, incluso si eso significaba destruir todo lo demás. Y entonces saltamos juntos hacia la oscuridad del pasaje mientras detrás de nosotros escuchábamos cómo la casa comenzaba a cerrarse lentamente como si estuviera apagándose desde dentro. La caída por el pasaje no fue como bajar unas escaleras normales. Fue como si el suelo mismo nos tragara sin avisar. Sentí el aire desaparecer alrededor de mí y por un segundo no hubo sonido. Solo una presión fuerte en los oídos como si estuviéramos atravesando capas de algo que no era espacio normal. Luego golpeamos el suelo con fuerza y todo volvió de golpe, pero no era la casa del abuelo ya. Era otro lugar completamente distinto, una especie de túnel hecho de piedra y metal al mismo tiempo, con símbolos repetidos en las paredes que brillaban débilmente, como si respondieran a nuestra presencia. Mi hermano cayó a mi lado sosteniendo el disco con ambas manos y respirando como si hubiera corrido durante horas. Yo le dije que dónde demonios estábamos y él respondió que habíamos bajado al nivel de anclaje del sistema, el punto donde todo el ciclo se registraba antes de volver a la superficie. Yo le dije que eso no explicaba nada y él solo me miró y dijo que aquí es donde el tiempo del reloj realmente existe. No arriba, no en la casa, sino aquí, en esta estructura. Intenté levantarme pero sentí que el cuerpo pesaba más de lo normal, como si la gravedad fuera diferente, y entonces escuché un sonido lejano, como un latido enorme que venía desde todas partes a la vez. Mi hermano levantó la cabeza de inmediato y dijo que ya nos habían detectado otra vez, que el descenso había confirmado nuestra ubicación, y en ese momento el disco en sus manos empezó a proyectar una luz más clara, iluminando el túnel hacia adelante, revelando que no era lineal, sino una especie de red, caminos que se cruzaban en todas direcciones, como si fuera un sistema vivo construido debajo de la realidad. Empecé a caminar detrás de él sin pensar demasiado porque quedarme quieto era peor. Y mientras avanzábamos escuchábamos voces lejanas, no voces completas, sino fragmentos, como ecos de conversaciones que nunca terminaban de formarse.
Mi hermano me dijo que esas eran otras iteraciones del ciclo, otras familias, otros portadores, atrapados en diferentes niveles del mismo sistema. Yo le dije que eso era imposible, que no podía haber más personas dentro de esto. Pero él respondió que el error era pensar en esto como algo único, que era una estructura repetida miles de veces con variaciones pequeñas, y que nuestro padre había descubierto eso demasiado tarde. En ese momento el túnel se abrió en una cámara mucho más grande, y lo que vi ahí me dejó sin palabras. Había columnas de luz conectadas al techo y al suelo, y dentro de esas columnas se podían ver sombras humanas suspendidas, como si estuvieran congeladas en diferentes momentos, algunas quietas, otras moviéndose lentamente, y todas tenían algo en común. Estaban sosteniendo objetos parecidos al reloj o al disco. Mi respiración se aceleró y le dije a mi hermano que eso no podía ser real, pero él no respondió de inmediato. Solo miró hacia adelante con una expresión que ya no era miedo sino comprensión forzada. Y dijo que ahí estaba el archivo completo del sistema, que cada ciclo fallido terminaba aquí, almacenado como memoria activa, y que nosotros no éramos los primeros ni los únicos. Solo la última versión inestable. Entonces el disco en sus manos reaccionó de forma violenta, proyectando una luz hacia una de las columnas. Y dentro de esa columna vi algo que me hizo retroceder de inmediato, vi a nuestro padre. O algo que se parecía demasiado a él, atrapado dentro de la luz, mirando hacia nosotros sin moverse. Y en ese instante el latido gigante que venía de todo el lugar se aceleró, como si el sistema hubiera reconocido una anomalía crítica. Mi hermano dio un paso adelante y susurró que esto no era muerte, era almacenamiento. Que nuestro padre no había desaparecido realmente, solo había sido archivado como todos los anteriores. Y en ese momento una voz general, no de un solo lugar sino de todo el entorno al mismo tiempo, dijo que la divergencia había sido confirmada y que el ciclo debía ser reiniciado de inmediato. Y entonces todas las columnas de luz comenzaron a vibrar al mismo tiempo, y las sombras dentro de ellas empezaron a moverse más rápido, como si despertaran de un estado suspendido. Mi hermano me agarró del brazo y me dijo que el sistema estaba intentando reiniciar todo el nivel. Que si eso ocurría seríamos absorbidos como parte del siguiente ciclo sin memoria propia. Yo le grité que qué significaba eso exactamente, y él respondió que significaba que dejaríamos de ser nosotros. Y en ese momento el disco en sus manos se dividió en dos mitades sin romperse físicamente, como si la realidad misma lo hubiera separado, y una de las mitades cayó en mi mano sin que pudiera evitarlo. Y al tocarla sentí algo imposible, como si una parte de mi mente se abriera hacia recuerdos que no eran míos, recuerdos de otros ciclos, de otras versiones de nosotros mismos. Y mi hermano me miró con desesperación y dijo que ya era tarde, que ahora el sistema nos tenía a los dos completos. El momento en que la mitad del disco cayó en mi mano fue como si algo dentro de mi cabeza se abriera sin permiso. No fue dolor físico, pero sí una invasión inmediata de imágenes que no me pertenecían. Vi pasillos iguales a este pero diferentes al mismo tiempo, vi versiones de mi hermano mirándome desde otros lugares. Vi el reloj deteniéndose en 3:17 una y otra vez como un error repetido infinitamente. Y lo peor fue que sentí que esas memorias no eran solo imágenes. Eran experiencias completas que mi mente intentaba aceptar como propias. Solté un grito y casi dejé caer la pieza, pero al mismo tiempo sentí que si la soltaba perdía algo importante. Mi hermano me gritó que no la soltara bajo ninguna circunstancia. Que si las dos mitades se separaban demasiado el sistema intentaría reintegrarlas a la fuerza. Yo le dije que esto me estaba volviendo loco, que no podía distinguir qué era real y qué no. Pero él respondió que esa era exactamente la intención del sistema, que la confusión era parte del proceso de estabilización. En ese momento las columnas de luz alrededor empezaron a vibrar más fuerte, y las sombras dentro de ellas comenzaron a moverse con más claridad. Algunas levantaban la cabeza y miraban hacia nosotros, como si finalmente nos hubieran reconocido. Y una de esas figuras, muy parecida a mi padre, empezó a golpear la pared de luz desde dentro, sin sonido, pero con una fuerza visual que hacía temblar todo el entorno. Mi hermano apretó la mitad del disco con ambas manos y dijo que el reinicio estaba a punto de empezar, que si no encontrábamos el punto de anclaje principal seríamos absorbidos como residuos del ciclo anterior. Yo le pregunté dónde estaba ese punto, pero él no respondió de inmediato. Solo miró hacia el centro de la cámara donde había una estructura mucho más grande que las demás, como una especie de núcleo suspendido, formado por capas de metal y luz que giraban lentamente, y dijo que ahí, justo ahí, era donde todos los ciclos se reescribían. El suelo bajo nosotros comenzó a vibrar más fuerte y las voces del sistema volvieron a escucharse desde todas partes diciendo que la divergencia familiar debía ser eliminada, y que las dos unidades portadoras serían consolidadas en un solo registro. Mi hermano me agarró del brazo y me dijo que
Teníamos que correr hacia el núcleo antes de que la consolidación empezara, porque si esperábamos más el sistema decidiría por nosotros. Corrimos entre las columnas de luz mientras las sombras intentaban acercarse. Algunas estiraban sus manos hacia nosotros pero nunca salían completamente de su prisión, como si algo las limitara a ese espacio. Mientras avanzábamos el disco en mi mano empezó a latir de forma sincronizada con el del hermano, como si incluso separados siguieran siendo una sola cosa, y cada latido hacía que el entorno cambiara ligeramente, como si el lugar respondiera a nuestras emociones. Cuando llegamos más cerca del núcleo pude ver que no era sólido. Era una estructura hecha de capas de recuerdos, como si el tiempo hubiera sido compactado en forma física. Mi hermano se detuvo y dijo que teníamos que unir las dos mitades del disco otra vez, pero no como antes, sino dentro del núcleo, para forzar una reescritura manual del ciclo. Yo le dije que eso podía destruirnos, que no sabíamos qué pasaría si el sistema colapsaba, pero él respondió que ya estábamos colapsando de todas formas, solo que todavía no lo habíamos aceptado. En ese instante una de las sombras logró salir parcialmente de su columna y cayó al suelo delante de nosotros. Era una figura humana incompleta, como si estuviera reconstruyéndose, y levantó la cabeza hacia mí diciendo mi nombre, pero con una voz que no era exactamente la de nadie que yo conociera, y eso fue lo que más miedo me dio, porque entendí que no eran copias, eran versiones anteriores. Y entonces el núcleo emitió un pulso más fuerte que los anteriores y el espacio entero se detuvo por una fracción de segundo. Mi hermano me miró y dijo que ese era el momento de decisión, o reiniciábamos nosotros. El sistema o el sistema nos reiniciaba a nosotros. Y en ese instante las dos mitades del disco comenzaron a atraerse mutuamente con una fuerza imposible, como si el espacio entre ellas desapareciera lentamente. Y yo sentí que mi identidad misma empezaba a fragmentarse entre todas esas memorias que no eran mías. Y mi hermano dio un paso hacia el núcleo diciendo que si nuestro padre estaba ahí dentro de alguna forma, entonces tal vez todavía había una última oportunidad de romper el ciclo desde adentro. El núcleo reaccionó al instante en que mi hermano terminó esa frase, como si hubiera entendido la intención antes de que se ejecutara, y el pulso de luz que lo rodeaba se volvió más intenso, casi insoportable para los ojos. Las dos mitades del disco en nuestras manos empezaron a vibrar con una fuerza que nos obligaba a apretarlas más fuerte para no perderlas, y en ese momento sentí algo extraño, como si el suelo bajo mis pies ya no fuera sólido sino una superficie hecha de capas superpuestas de recuerdos ajenos. Mi hermano dio un paso hacia adelante y me gritó que lo siguiera sin soltar la pieza, pero yo apenas podía mantenerme en pie porque cada latido del disco me estaba mostrando fragmentos de otras versiones de mí mismo, otras decisiones, otros finales en los que siempre terminábamos aquí, en este mismo lugar, frente a este mismo núcleo. Una de las sombras logró salir completamente de su columna de luz y cayó de rodillas frente a nosotros. Y cuando levantó la cabeza vi algo que me heló la sangre. No era exactamente mi padre, pero tampoco era un desconocido. Era una mezcla de él con otras versiones, como si hubiera sido reconstruido muchas veces con piezas distintas. Y esa figura dijo con una voz rota que no debíamos unir el disco, que eso era lo que había intentado detener nuestro padre durante su último ciclo consciente. Mi hermano se detuvo en seco y le preguntó si era realmente él, si era nuestro padre. Pero la figura respondió que no existía una sola identidad dentro del sistema, solo registros repetidos con pequeñas variaciones, y que cada intento de cierre solo creaba un nuevo inicio disfrazado. El núcleo emitió otro pulso y el espacio entero se deformó ligeramente, como si la cámara se expandiera y se comprimiera al mismo tiempo. Y las demás sombras dentro de las columnas empezaron a golpear el interior de su prisión con más desesperación. Algunas ya tenían rostros más definidos, otras eran apenas siluetas, pero todas estaban mirando hacia nosotros, como si nuestro movimiento fuera el desencadenante final. Mi hermano me miró con una decisión que ya no era miedo sino urgencia absoluta y me dijo que si el sistema no permitía la unión fuera del núcleo, entonces tendríamos que forzarla dentro del punto de mayor inestabilidad. Yo le grité que eso podía destruirnos a todos. Pero él respondió que ya estábamos destruidos desde el momento en que el reloj volvió a nuestras manos. Y en ese instante las dos mitades del disco comenzaron a acercarse aún más, no porque nosotros las moviéramos, sino porque algo en el entorno las estaba atrayendo, como si el núcleo mismo necesitara completarse. La figura que parecía nuestro padre extendió una mano hacia nosotros y dijo que el sistema no podía ser derrotado desde dentro sin un sacrificio total del portador dual. Y mi hermano me susurró que había entendido lo que eso significaba demasiado tarde. Que el sistema siempre necesitaba dos, nunca uno, y que si queríamos romper el ciclo tendríamos que convertirnos en el punto de ruptura. El núcleo comenzó a emitir un sonido grave que no era audible sino físico,
Sentíamos la vibración en los huesos, y el disco en mis manos empezó a brillar con una intensidad que hacía que todo alrededor se volviera blanco por momentos. Mi hermano dio el último paso hacia el centro del núcleo y me dijo que confiara en él una última vez. Que cuando las dos mitades se unieran debía soltar todo, absolutamente todo. Porque si no lo hacíamos el sistema nos absorbería como registro permanente, y antes de que pudiera responder, el núcleo se abrió ligeramente en su parte superior como si estuviera aceptando la entrada del objeto. Y las dos mitades del disco comenzaron a flotar fuera de nuestras manos moviéndose hacia el centro sin resistencia, mientras las sombras alrededor empezaban a gritar sin sonido. Como si el sistema estuviera siendo forzado a mostrar su propio colapso interno. Y en ese último segundo antes de la unión completa, entendí algo que me dejó paralizado. Entendí que no estábamos cerrando el ciclo, estábamos eligiendo en qué forma iba a reiniciarse. Las dos mitades del disco se encontraron en el aire exactamente en el centro del núcleo. Y el instante en que se tocaron no fue un sonido, fue una ruptura de realidad, como si todo lo que nos rodeaba dejara de obedecer las mismas reglas. El blanco de la luz se volvió absoluto por un segundo y luego se convirtió en oscuridad total. Una oscuridad que no era ausencia de luz sino ausencia de tiempo. Sentí que mi cuerpo ya no tenía forma definida. Como si estuviera disperso en varios puntos al mismo tiempo, y lo último que escuché de mi hermano fue mi nombre. Pero no como un grito, sino como una repetición lejana, multiplicada, fragmentada, como si viniera de muchos ciclos a la vez. Después de eso no hubo nada. Solo un vacío suspendido donde ni siquiera existía la idea de movimiento, y entonces algo cambió. No de golpe, sino como un reinicio lento de conciencia. Abrí los ojos y estaba de pie en la sala de la casa de mi padre, la misma del funeral. La misma donde todo empezó. Había gente vestida de negro alrededor, susurrando, algunos llorando. Y el ataúd frente a nosotros. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente y miré instintivamente hacia la chaqueta del cadáver, esperando ver la mano de mi hermano, pero esta vez no pasó nada. No había movimiento, no había reloj visible. Me quedé quieto intentando entender si era un recuerdo o una repetición. Y entonces vi a mi hermano al otro lado de la sala, mirándome fijamente, con una expresión completamente vacía, como si no me reconociera del todo. Yo di un paso hacia él y le dije que todo había pasado, que lo habíamos detenido, pero él no respondió. Solo inclinó ligeramente la cabeza como si escuchara algo que yo no podía oír, y en ese momento sentí algo frío en mi muñeca. Miré hacia abajo y vi el reloj, el mismo reloj, intacto, marcando 3:17, sin movimiento, sin sonido, sin explicación, y detrás de mí, muy cerca, una voz susurró suavemente que el ciclo no se rompe. Solo se reinicia con variaciones. Me giré de golpe pero no había nadie. Solo la gente del funeral actuando como si nada extraño estuviera ocurriendo, como si siempre hubiera sido así. Y entonces entendí. Lo peor de todo, entendí que no habíamos escapado, no habíamos destruido el sistema. Solo habíamos sido devueltos a un punto anterior donde todavía no recordábamos lo suficiente para resistirlo. Miré otra vez a mi hermano y por un instante creí ver un destello de reconocimiento en sus ojos. Apenas un segundo, antes de que desapareciera otra vez, como si algo dentro de él se hubiera reiniciado también. Y el reloj en mi muñeca dio un clic seco, exactamente el mismo sonido que siempre precede a todo, y sin que nadie lo notara, la aguja tembló apenas 1 milímetro dentro de las 3:17, como si el ciclo ya hubiera empezado otra vez, esperando la primera decisión equivocada para repetirse de nuevo.